José volvieron de enseñar, cuánto ocurrió le iban contando, mas no podían ni comer ni descansar de tantos que a Jesús iban buscando. Vamos aparte, debemos descansar, les dijo, y en una barca montó con ellos, pero apenas al llegar en el otro lugar más lo esperaban, porque estaban como ovejas sin pastor, anhelando su palabra, su mensaje de perdón y conversión. Y el Señor les mostró su compasión y sin descanso les hablaba al corazón. Tantas ovejas hoy buscan un pastor, en casa, escuela o trabajo. Con más esfuerzo tu descanso no es razón para que se disperse algún rebaño. Desentenderse no es propio del amor, serás guardián de tu hermano. Si alguien te busca, dale amor, atiéndelo y hagamos este mundo más humano. Porque estaban como ovejas sin pastor, anhelando su palabra, su mensaje de perdón y conversión. Y el Señor les mostró su compasión y sin descanso les hablaba al corazón. La necesidad de que todas las personas tengan una atención médica accesible. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Gusto de encontrarnos, ¿verdad? Buenas tardes, padre. Buenas Buenas tardes. tardes, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Ahorita. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar inicio pues a nuestra presentación. Pidámosle al Señor
que nos ayude a conocerlo siempre más para así poder relacionarnos con Él de manera más viva y personal. Señor Jesús, tú que veías a la gente como ovejas sin pastor y que sentiste compasión de todos ellos, y que enviaste a tus discípulos a predicar invitando a la conversión, y que después de alegrarse por ellos, habían hecho lo que tú hacías, ayudando a la gente a encontrar en ti vida, misericordia y salvación. Te pedimos que nosotros podamos experimentar la misma cercanía que sentiste tú por la gente, para que como tú busquemos ayudar a que otros te conozcan, para que conociéndote te sigan y siguiéndote puedan vivir la voluntad y el querer del Padre, así como lo hiciste tú, como también nos propones a nosotros ser instrumentos tuyos para que otros te conozcan y encuentren en ti el consuelo y la paz. Danos, Señor, la gracia de actuar y vivir como tú. Amén. Vamos a entrar hacia el tema, diríamos que vamos a considerar es la continuación de los domingos anteriores que se centraron en la llamada para la misión. Estamos reflexionando sobre la misión que el Señor Jesús encomendó a los apóstoles. Contenedores en el proceso de exportación y de importación. Como se dan cuenta, Tal como hoy nos invita a contemplar esta reflexión en la figura pues del pastor, su simbología, su significación, sus actitudes y sus cualidades. Centramos pues nuestra atención en estas imágenes bíblicas para observar qué es lo que el Señor pues quiere de nosotros en las circunstancias actuales. No se trata únicamente de hacer memoria o recordar lo que otros hicieron, sino cómo la palabra de Dios tiene incidencia en el hoy, en las realidades temporales. Así entonces, quien detenta el poder es llamado pues a prestar un servicio en favor de los hermanos, pero está también siempre expuesto a la tentación de abusar de su posición de prestigio y servirse de ella para imponerse, para favorecer sus propios intereses personales o familiares. El autor del libro de la sabiduría amonesta: a los poderosos los juzga el Señor implacablemente. A los más humildes los compadece y perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor. Sabiduría 6, 5 al 6. El dominio sobre los demás está estrictamente prohibido en la comunidad cristiana. Cristo no apela a un poder recibido de alguna institución para pedir la adhesión de discípulos a su propuesta de vida. Va delante del rebaño, lo alimenta con su palabra y con su pan y lo atrae con su ejemplo. En la iglesia, el que preside está llamado a reproducir el modelo del pastor. Pedro, repetidas veces reprendido por el Señor por su manía de sobresalir, recomienda a los sacerdotes de su comunidad: apacienten el rebaño de Cristo que se les ha confiado, cuidando de él no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino generosamente, no como tiranos de los que les han asignado, sino como modelos del rebaño. Parece
como si tuviera presente esta recomendación del apóstol, quien escribió la siguiente recomendación para el jefe. Recuerda, jefe, si vas más despacio, ellos se detienen. Si cedes, ellos retroceden. Si te sientas, ellos se acuestan. Si dudas, ellos se desesperan. Si criticas, ellos demuelen. Si tú caminas hacia adelante, ellos te superarán. Si les das la mano, ellos te darán su piel. Si tú rezas, ellos serán santos. Toda esta recomendación es importante para todos, porque estamos al frente de una comunidad pequeña o una comunidad grande. Donde estemos ubicados, estamos llamados a vivir en fidelidad al proyecto de Jesucristo para que las palabras que se pronuncian pues sean valoradas, sopesadas con el testimonio. Solo siguiendo al único verdadero pastor, nada te falta. En el hoy, no en el futuro. Diríamos el Salmo 22, que va a ser, diríamos, proclamado. El Salmo tiene como estribillo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero está pues mal traducido. La Biblia dice nada me falta. ¿Cuándo? Hoy. No es mañana. La mentalidad bíblica es que es ahora, no mañana. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy. No espero en el mañana. Y por eso algunos equivocadamente lo ponen pues como lema para cuando se muere, ¿ah? Y a saber, ya un poco más allá de la muerte, eso no hay certeza de que las cosas sean como se piensa. El Señor es mi pastor, nada me falta hoy. Tratemos de tener eso en la mente para ir viendo si el Señor es el pastor, nada falta. Vamos a ver cómo los hombres y mujeres de las diferentes épocas han tenido la encomienda, el deber, la obligación de vivir como pastores frente a su pueblo, frente a sus familias, para dirigir los rebaños, porque estamos llamados todos a ser modelos del rebaño. Ser modelos del rebaño. Este es el tema de hoy, como el Señor irá explicando que el apóstol debe ser el modelo del rebaño. Nos acercamos a un primer texto, el texto de Jeremías, capítulo 23. Digamos alguna palabra para la comprensión de la lectura del texto. Jeremías es el profeta antes y en el exilio. Estamos en el año 597, pero años, o sea, en ese tiempo, año antes, 2 años antes, comienzan las profecías, porque la razón por la que se van a ir al exilio es porque los gobernantes de la época no han sido buenos gobernantes, sino que se han equivocado a la hora de tomar decisiones y es el pueblo quien va a pagar esas decisiones equivocadas. Ya de entrada, esa palabra la pongo yo en mi vida porque si yo me equivoco, equivoco a los que van conmigo. En la familia, si yo me equivoco, los que están en la familia se equivocan porque pues creen en mi palabra, creen en mi testimonio. En cualquier lugar donde me encuentre, el equívoco pues puede llevar
al equívoco de muchos. Así que prestemos atención cómo la palabra pues nos pone frente a la verdad para sopesar la actitud de la persona frente a la toma de decisiones. Ay de los pastores que dispersan y extravían las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por eso así dice el Señor Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo: ustedes dispersaron a mis ovejas, las expulsaron, no se ocuparon de ellas. Yo, en cambio, me ocuparé de ustedes y castigaré sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas en todos los países a donde las expulsé, las volveré a traer a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Les daré pastores que las pastoreen. No temerán, ni se espantarán, ni se perderán, oráculo del Señor. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un retoño legítimo. Reinará como rey prudente y administrará la justicia y el derecho en el país. En sus días se salvará Judá, Israel habitará en paz y le darán el título Señor, justicia nuestra. El capítulo 23 de Jeremías forma parte de una sección amplia de este libro que recoge una serie de oráculos contra los reyes y contra los falsos profetas. Por tanto, los oráculos se dirigen contra las dos instituciones principales del pueblo de Israel. Dirige duros reproches a los reyes de Judá, enjuiciando su comportamiento personal y su modo de gobernar al pueblo, y también contra los falsos profetas que anuncian falsa paz y falsa prosperidad en un momento de gravísima crisis y peligro inminente, la invasión. Entonces notemos pues que dirige duros reproches pues a los reyes de Judá, porque el exilio en el norte ya se ha hecho en el 725 antes de la era cristiana, mientras que ahora estamos, eso fue el norte de Israel, las 10 tribus se han perdido, pero ahora, por lo que vamos a ver más adelante, se dará el exilio al sur. Por eso decimos que enjuiciando su comportamiento personal y su modo de gobernar al pueblo. Y también contra los falsos profetas que anuncian la falsa paz. Ese falso irenismo que se anuncia de que las cosas están mal y los profetas tratan de serenar a la gente, de decirle que no pasa nada malo, de que Dios está con ellos. Son falsos consuelos, la falsa paz y la falsa prosperidad. La falsa prosperidad del anuncio de que la economía está bien, que va para arriba, pero ¿para quiénes, verdad? Ese es el gran problema. En un momento de gravísima crisis y peligro inminente, pues viene la invasión de Babilonia. El contexto histórico es en un momento social y político difícil cuando hacia el final del siglo VII, antes de la era cristiana, Jeremías pronuncia este oráculo. El profeta había puesto grandes esperanzas en el joven rey Josías,
que parecía haber sido elegido porque estoy convulsionado. Cuando en el hotel donde nos fuimos a quedar cuando fuimos para Orlando, era un edificio, que a la orilla de la playa había un Hacen el favor de apagar su micrófono. Bien, el profeta había puesto grandes esperanzas en el joven rey Josías, que parecía haber sido elegido por el Señor para reunir a las tribus dispersas de Israel. Pero en una infausta batalla en la llanura de Megiddo, este rey piadoso y sabio muere trágicamente. Sube al trono su hijo Joaquín, un débil, un corrupto amante de lujo, que no se preocupa por los pobres, sino que solo piensa en construirse espléndidos palacios, no paga a los trabajadores, comete abusos y permite que en los tribunales sean castigados los inocentes y absueltos los culpables. Es políticamente un inepto. Hace alianza con Egipto y comete la insensatez de desafiar al imperio babilónico que está pues en la cúspide de su poder. Nabucodonosor se enfrenta a él y lo desbarata. Después de unos meses, Joaquín muere, probablemente asesinado por sus adversarios políticos. Le sucede su hijo, quien es inmediatamente hecho prisionero por Nabucodonosor y sustituido por otro hijo de Josías, llamado Matatías, a quien se le impuso el nombre de Sedecías. La situación no mejora porque Sedecías no tiene personalidad y está rodeado de asesores descerebrados que le incitan a retomar las armas contra Babilonia. Es la ruina. Jerusalén es reducida a un montón de escombros y el pueblo es deportado a tierra extranjera. Es en este contexto histórico en que viene colocado el oráculo que nos propone pues la lectura de hoy. El contexto del texto, estamos refiriéndonos al texto escrito de la Biblia. El exordio está constituido por una condena inapelable por parte del Señor contra los dirigentes políticos, quienes, a excepción del piadoso Josías, se han mostrado infieles a Dios e insensibles a las palabras de los profetas. Se asemejan a pastores que en vez de preocuparse y de estar atentos a las necesidades del rebaño a ellos confiado, lo están conduciendo a la ruina. Por eso viene la condena a los pastores. No es la primera vez que el profeta emplea esta imagen. Ya lo ha hecho otras veces y siempre para deplorar las acciones de los guías del pueblo. Los pastores están embrutecidos. No consultan al Señor y los rebaños se desperdigan. Jeremías 10:21. Ahora que la situación se ha vuelto más dramática, el Señor recurre a las amenazas. Ay de los pastores que dispersan y extravían a las ovejas de mi rebaño. Después de esta sentencia de condena contra de los líderes, el profeta se dirige al pueblo desalentado, sin guía, e intenta darle ánimos. Hay una razón para la esperanza. Israel no pertenece a ningún rey humano, aunque los gobernantes indignos
se hayan comportado como amos el rebaño de Dios. Él personalmente cuidará de sus ovejas y las traerá de vuelta a su tierra, a los pastos de los que han sido arrancados violentamente. Jeremías lanza un mensaje pues, de consolación, de esperanza en ese momento concreto de la historia. Para consolar a Israel, Jeremías no se refiere solamente a un futuro inmediato, anuncia lo que el Señor va a hacer en tiempos más distantes. Su esperanza es que Dios suscitará en la familia de David un retoño justo, un rey sabio que ejercerá el juicio y la justicia en toda la tierra. Jeremías espera probablemente en la aparición providencial de un nuevo soberano capaz de restaurar el reino al esplendor que tuvo pues en la época de David y Salomón. Anuncia incluso el nombre, se llamará Señor nuestra justicia, en hebreo Ha-Sidkenu, una evidente alusión a Sidkija, Sedecías, el inepto soberano reinante que no ha garantizado la justicia ni protegido a su pueblo. La profecía se ha cumplido, pero no de acuerdo a las expectativas humanas. Dios ha superado toda esperanza. El pastor prometido no ha restaurado un reino de este mundo, no ha concedido la prosperidad solamente a una nación y no ha sometido a los hombres con la fuerza de las armas. Por eso se anuncia el pastor esperado. El pastor, el prometido hijo de David, lo podemos identificar hoy. Es Jesús de Nazaret. Él es el Ha-Sidkenu, el Señor nuestra justicia, porque ha dado inicio a un reino de paz y de justicia, no imponiéndose con la fuerza de las armas, sino cambiando los corazones. Su reino aparentemente sin futuro, porque desprovisto de los apoyos en que los hombres ponen todas sus esperanzas de éxito, está destinado, sin embargo, a extenderse por toda la tierra y durar para siempre. Entre todo este comentario estamos nosotros ahí, porque somos nosotros quienes elegimos presidentes. Somos nosotros quienes también de alguna manera intervenimos en la formación o deformación de nuestra gente. Si cuidamos del pequeño rebaño, el pequeño rebaño, pues es nuestra gente, nuestra familia. No olvidemos que ha sido colocada la familia como un pequeño rebaño que le pertenece a Dios. No somos dueños, sino que las personas que ayudamos, pues, que vamos caminando juntos, son personas que le pertenecen a Dios. De ahí la importancia de tomar decisiones las mejores para que las cosas salgan bien. Somos responsables a nivel individual, corresponsables a nivel de familia. Porque aquí lo que ha pasado es que ciertamente fueron familias las que gobernaron, pero la ineptitud de los gobernantes ha acarreado la desgracia para el pueblo de Judá y la gente pues ha tenido que caminar hacia Babilonia. Pero en medio de eso el profeta anuncia que vendrá aquel el que es el Señor, es nuestra justicia. ¿Cómo se va a encontrar esto?
Bueno, ahora entramos a textos del Nuevo Testamento cuando ya las cosas, pues, eso fue en el año 597, siglo VI, y el retorno se dará, pues, tardísimo, y tendremos los textos bíblicos hasta en el siglo IV. Por tanto, importante para nosotros darnos cuenta de lo que le pasó a este pueblo, porque sus guías no fueron capaces de orientar la vida de los ciudadanos como correspondía. Se aliaron a Egipto cuando Babilonia era, pues, una potencia mundial, y les fue mal. Pasamos ahora, pues, al texto de la carta a los Efesios. Cuando el Señor es nuestra justicia, ya esto ya se ha cumplido. Ahora el apóstol escribe a los de Éfeso y dice: hermanos, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad. El muro divisorio es la hostilidad. Anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad. Vino y anunció la paz a ustedes, los que estaban lejos, y la paz a aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Siempre un marco para ubicar el texto es el siguiente. Forma unidad con la primera parte de la carta centrada en el misterio de Cristo y de la Iglesia. La lectura de hoy viene precedido por Efesios 2:1 al 12, que habla de la salvación ofrecida gratuitamente en Cristo. El fragmento que hoy proclamamos podría llevar como título general: Cristo, artífice de la paz y de la unidad. Siempre el contexto histórico, para ubicarnos en el tiempo en el que está escrito esta carta y qué es lo que estaba sucediendo. En el Imperio Romano, nos situamos en Roma, los judíos eran conocidos por su aislamiento. El judío siempre está separado porque tiene una forma de vivir muy particular. Tácito los etiqueta con el título de enemigos de la humanidad. Un muro de 1,5 metros de altura rodeaba el área santa del templo de Jerusalén. Nos vamos hasta Jerusalén, donde nos indican que un muro de 1,5 metros de altura rodeaba el área santa del templo de Jerusalén. Y sobre él habían 3 celosas de mármol, llevaban grabadas en griego y en latín la prohibición a los paganos de entrar en el recinto sagrado bajo pena de muerte. Era una señal, pues, de la separación entre los dos pueblos que Israel creía querida por Dios. De una parte, los elegidos, los únicos herederos de las bendiciones prometidas a Abraham y sus descendientes. De la otra parte, los extranjeros,
los excluidos de la salvación. El mensaje de hoy. Dirigiéndose a estos últimos, el autor de la carta a los Efesios proclama: el fin de esta contraposición establecida por los hombres, no por Dios. Cristo ha reconciliado para siempre a los dos pueblos. Los que en un tiempo estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad. Después explica la forma en que de los dos Él ha hecho un solo pueblo nuevo. Centrémonos ahora en la figura de Cristo resucitado, proclamado, celebrado en las comunidades a donde el apóstol Pablo pues ha llegado. Y él anuncia, Él es nuestra paz, el príncipe de la paz, anunciado por Isaías. El Señor de la paz, prometido por Miqueas, enviado para abatir las vallas y los muros que separan, para poner fin a toda división entre los hombres, porque todos son igualmente amados por Dios. Ha conseguido este objetivo abrogando la ley judía que para preservar al pueblo de la impureza de los paganos, sancionaba y bendecía esta separación, y ha reconciliado a los dos pueblos. Y no solamente esto, sino que con su encarnación ha suprimido también la distancia entre Dios y el hombre, ha unido el cielo y la tierra, anunciando la paz, paz a los que están lejos y paz a los que estaban cerca. De estas dulces expresiones se hace eco la profecía de Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva. El pasaje termina con una imagen grandiosa derivada del ceremonial de la corte, unidos por el mismo espíritu, infundido en todos por Cristo, judíos y paganos, cercanos y alejados, se presentan juntos al Padre en una procesión solemne, según el versículo 18. La tarea que nos trae es ser constructores de paz. Animados por este espíritu, el cristiano no puede menos de convertirse pues en un constructor de paz. Como Cristo se ha comprometido a demoler todos los muros que todavía impiden a las personas encontrarse unas con otras, no se deja involucrar en discursos que ponen de relieve lo que divide, las injusticias recibidas, malentendidos pasados, repudia los prejuicios, la discriminación y todo tipo de casta. Cree en el diálogo entre los pueblos, culturas, razas, religiones. Hasta ahí pues este texto que nos sirve pues como de bisagra entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque la carta está anunciando: el Señor es nuestra justicia, el Señor es nuestra paz. Ha sido Jesucristo quien ha venido pues a romper esos muros y a hacer un planteamiento de nueva humanidad en una visión universal. Ahora, con estas intenciones, diríamos, vamos directamente a la lectura del Evangelio según San Marcos para ubicarnos en dos cuestiones importantes. Por un lado, Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo ha enviado a los apóstoles a la evangelización, tal como lo vimos el día de ayer, en el que resaltaba que era necesario ir a la misión.
En esa misión, pues también el Señor dispuso qué tenía que llevar, qué tenía que hacer. Ya se fueron a la misión y según el texto último de ayer, decía que cuando ellos fueron a predicar la conversión. Y claro, los discípulos fueron de 2 en 2, ahora ya los tenemos de regreso. Pero veamos un poco ahora la problemática que suscita la misión, porque Jesús les indicó que era lo que iba a suceder si ellos realizaban bien la misión. Pero cuando ellos no ven los frutos de lo que Jesús les dijo, es donde entran un poquito en duda, en crisis, si el trabajo se ha hecho bien o no se ha hecho bien. Es una de las problemáticas que tenemos en la misión, porque cuando no vemos los signos que el Señor, recordarán en otras lecciones también se ha presentado esto, que cuando no se ven los signos que Él dijo que se iban a dar, porque la tarea del evangelizador es lanzar el evangelio. Pero el efecto que tenga el evangelio no depende del valor de la semilla, que es la palabra, sino de la credibilidad que tenga el que siembra, cómo lo hace. Y esto es un poco la preocupación que ahora encuentran los apóstoles y que encontramos nosotros. Uno mismo, después de tanto tiempo, dice, pero hace tanto tiempo que yo estoy escuchando la palabra y los signos del evangelio, pues a ver dónde están. Pues uno se cuestiona. Y cuando no le toca trabajar en este campo, también se cuestiona, ¿qué frutos ha dado este trabajo? Pero veamos de dónde viene la fuerza para que el trabajo sea efectivo. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado. Pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar vio un gran gentío y se compadeció porque eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Tenemos pues el retorno de la misión. Y lo que llama la atención el texto es que el discípulo dice, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces se va a la misión y se regresa a hablar con él. O sea, cuando uno va a misión, es él el que envía. Y al terminar la misión, hay que regresar y hablar con él para contarle todo lo que se ha hecho y lo que se ha enseñado. Luego dijo él, vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato. Solo ustedes, ¿eh? No con la gente, solo ustedes. Y dice el texto, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Los apóstoles están muy activos, pero en medio de este activismo necesitan encontrarse con él, porque el descanso será con él. Así que se fueron solos en la barca a un paraje despoblado. Salen hacia un lugar donde la gente pues no esté. Pero el texto nos dice, según San Marcos,
que mucha gente los vio y se les adelantaron. Así que cuando ellos llegaron al otro lado, la gente ya estaba ahí. Por tanto, ahora es Jesús mismo, como buen pastor, que se compadece y comienza a enseñarles muchas cosas. El texto, pues, ya lo vamos a tratar de meditar un poquito para ver cómo está. Seguimos como el domingo anterior en la tercera sección de la segunda parte del Evangelio de Marcos, que nos conduce de Nazaret, donde ha sido rechazado hasta Cesarea de Felipe, donde es conocido como Mesías por Pedro, portavoz de los apóstoles. Es la continuación del hilo que dejamos el domingo pasado, centrado en la llamada de los apóstoles y en un primer envío a evangelizar. Ahora nos explica Marcos la vuelta de los 12. Hay una necesidad urgente, pues, de evangelizar. Y hay una necesidad urgente del evangelizador. Está la tarea apostólica, pero también está la tarea de que el apóstol se mantenga en comunión perfecta con el Señor. Quien trabaja tiene necesidad, pues, de tomarse algún momento de reposo, y la actividad apostólica, como dice Pablo, quien durante muchos años se ha dedicado a ella, es un trabajo duro. Es por eso que al regreso de su misión, los apóstoles son invitados por Jesús para descansar un poco. El incidente en sí puede parecer bastante trivial, pero el evangelista lo narra porque contiene mensajes importantes para los discípulos de Cristo. Vamos a dividirlo en dos partes. En la primera parte, versículos 30 al 32, vienen presentados a los apóstoles que regresan satisfechos de su misión. Se reúnen en torno al maestro y le dan cuenta de cuanto han hecho y enseñado. Después de escucharlo, les invita a retirarse con él aparte a un lugar desierto, lejos de las multitudes. En la práctica pastoral, esto se hace así. Los presbíteros tenemos que comentar nuestro trabajo pastoral, en el caso nuestro, en el decanato, pero también a otro nivel con el obispo. Nos pregunta cómo va la misión, qué estamos haciendo, qué frutos da, etcétera, porque así es la misión. Cuando no le dan una misión, uno debe informar sobre la eficacia o no de lo que se está haciendo, si tiene éxito o fracaso. Es aquí donde aprendemos en la escuela de Jesús que todo misionero está ligado, en este caso, a una parroquia, que vaya a donde vaya, tiene que contar con el aval del párroco e informar qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho. Y es aquí donde se va a dar ahora el acercamiento de Jesús. La escena de Jesús con los discípulos, que se aparta con sus discípulos, se repite a menudo en el Evangelio de Marcos y siempre prepara una revelación importante. Por ejemplo, después de haber narrado las parábolas a la gente, Jesús en privado explica cada detalle a los apóstoles. Ha hablado a las multitudes, pero ahora, como no lo han entendido, pues tienen una enseñanza aparte. Es lo que hacemos en la parroquia, pues estamos ahora mismo un poco ahondando sobre la verdad del Evangelio, pero a la gente lo explicaremos domingo en forma homilética, pero el estudio, el análisis sobre esto lo hacemos hoy. Después de haber narrado, ¿sí?,
Muy bien, lejos de las multitudes, aparte, por ejemplo, cura al sordomudo de Bethsaida. Lleva a Pedro, Santiago y Juan aparte, solamente ellos, al monte de la transfiguración. Es en privado que responde a los discípulos que piden explicaciones sobre el fin del mundo y la razón por la que no pudieron expulsar a un demonio. El discípulo está en constante comunicación con el maestro para saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Por qué no tiene éxito en este caso? ¿Por qué no pudieron expulsar a un demonio? Ya esto nos está dando, o estamos intuyendo de qué se trata. En nuestro texto, la expresión aparte se repite 2 veces y viene acentuada por el hecho de que Jesús los 12 se encuentran solos. ¿Ahora dónde? En una barca que lenta y silenciosamente se adentra en el lago. Ahora viene la visión eclesiológica del texto, porque es Jesús quien está en la barca es la iglesia. El primer mensaje, el más simple y directo, vamos a ver. Marcos quiere dirigirlo a aquellos que en las comunidades cristianas tienen la responsabilidad de la presidencia y del anuncio de la palabra de Dios. Quiere que comparen su celo apostólico con el de los 12 y aprendan a servir a los hermanos con tanta dedicación y tanto amor como para no tener tiempo ni siquiera para comer. Están muy ocupados. ¿Cuál es el mensaje principal? Es, sin embargo, otro y hay que captarlo en la expresión aparte. Hay un grupo que está aparte, pues que en este caso son los 12, que da el tono a todo el texto. El servicio a la comunidad requiere muchos esfuerzos y una gran generosidad, pero hay que estar atentos porque fácilmente puede convertirse en una actividad frenética, valorada según los criterios de la productividad empresarial. Entonces se corre el riesgo, incluso por los misioneros más generosos, de perder el contacto con el dador de trabajo, con Cristo y su palabra. Agarran tan a fondo, tan en el activismo pastoral, que terminan olvidándose que el trabajo les ha sido encomendado por Cristo. Lo hacen como suyo y buscan las maneras de tener éxito al modo de lo humano en el marketing pastoral. Los apóstoles que se reúnen alrededor del maestro y evalúan juntos lo que han hecho y enseñado, muestran lo que debe ser el punto de referencia de toda actividad apostólica. Antes de llevar a cualquier proyecto, es necesaria una sincera confrontación con el maestro para recibir las instrucciones sobre la tarea a realizar y sentirse enviados por él. No se pueden desarrollar programas sin una referencia constante al Evangelio. Las opciones e iniciativas que no nacen de la oración, de la meditación y de la reflexión comunitaria de la palabra de Dios corren el riesgo de ser dictadas por criterios humanos. Detrás de la pantalla de instituciones benéficas y caritativas se ocultan a veces objetivos menos nobles, ambiciones, intereses personales, voluntad de competir, de imponerse, de hacer proselitismo. Por eso a veces en el activismo nos convertimos pues en competidores, ¿va? Con apariencia de bien, pero nuestras ambiciones nos llevan a esos intereses personales. Uno se quiere imponer, uno quiere hacer proselitismo en nombre de Cristo, pero no es sino el afán de protagonismo. Aquí Jesús no quiere eso, sino que quiere comunión con Él.
Por eso es importante lo que el texto bíblico nos ofrece hoy, los momentos de diálogo con el Señor. Es cierto que toda la vida es oración, que Dios se encuentra en los pobres, que en el servicio al prójimo se realiza en el nombre de Cristo. Sin embargo, si no nos reservamos espacios y momentos de silencio en los que permanecer a solas con el Señor, si no nos separamos de las gentes y de las actividades que nos absorben todo el tiempo y todas las energías, pues terminaremos por atrofiarnos. Incluso durante la realización de programas apostólicos, debemos en todo momento dejarnos interpelar por Cristo. Nunca puede faltar la referencia a su palabra y terminado el trabajo, retirarnos aparte para evaluar con Él, como hicieron los 12 la labor realizada. Solo quien procede así puede estar seguro de no encontrarse en el riesgo de correr o haber corrido en vano, como dice Pablo en Gálatas 2:2. No hay que correr en vano, hay que ir a lo seguro. Cuando uno ha hablado con el Señor y realiza su obra, es Él el que da las instrucciones. El descanso de Jesús y los apóstoles no duró mucho, solo el tiempo de la travesía del lago. Vamos a la segunda parte de este mensaje. Ya nos vemos de nuevo ahora en medio de la gente que, llegada de todas partes, los esperaban en la orilla. Solo atravesaron el lago y al otro lado ya está la gente. Los ocupantes de la barca representan a la comunidad cristiana que, después de haberse tomado un buen momento para reflexionar sobre sí misma y de estar con el Maestro, ahora vuelve al servicio de los demás. Su apartarse no ha sido una fuga, sino un momento de recarga espiritual. Cuando son portadores de una palabra divina que infunde esperanza y comunica la salvación, los discípulos son siempre esperados con impaciencia y acogidos bien. Veamos ahora la actitud del Maestro. El encuentro con la gente suscita en Jesús una reacción emocional tan fuerte que, para describirla, el evangelista utiliza el verbo griego esplanizomai. Volvemos a comenzar. El encuentro con la gente suscita en Jesús una reacción emocional tan fuerte que, para describirla, el evangelista utiliza el verbo griego esplanizomai, que exprime un sentimiento de compasión tan intenso y profundo que solamente puede ser experimentado por Dios. En la Biblia indica el gesto tierno y amoroso del Señor, que se inclina sobre el hombre para vendarle las heridas. Marcos ya ha destacado en Jesús este sentimiento cuando un leproso de rodillas le pidió la curación, y de nuevo lo detectará en el encuentro con las multitudes hambrientas. Me compadezco de esta gente, ya que llevan 3 días junto a mí y no tienen que comer. La reacción de Jesús revela la ternura de Dios ante el dolor del hombre. Cuando las miserias, los males, el dolor son causados por nuestros propios pecados, la reacción espontánea y natural es aceptar pues las consecuencias que se esperaban. Pero si se trata de los pecados de los otros, podemos llegar incluso a invocar el castigo divino como aceptada expresión de justicia perfecta. En la emoción de Jesús, la comunidad cristiana descubre el único sentimiento que también
Ella debe mostrar siempre y solo la misericordia. El evangelista completa la escena con una imagen de belleza y dulzura incomparables. Se compadeció porque eran como ovejas sin pastor. La imagen alude a varios textos del Antiguo Testamento. La primera referencia es a la oración que a la conclusión de la salida de Egipto, Moisés dirigió al Señor. Preocupado por el temor de que después de su muerte, Israel pudiera quedarse sin un guía, imploró esta gracia. Que el Señor Dios de los espíritus de todos los vivientes nombre un jefe para la comunidad, uno que salga y entre al frente de ellos, que los lleve en sus entradas y salidas, que no quede la comunidad del Señor como rebaño sin pastor. Es la palabra, es la expresión de Moisés que está en Números 16-17. Ha llegado pues el verdadero pastor. La imagen hace referencia también a las acusaciones de los profetas contra los guías que llevaron al pueblo a la ruina. Al no tener pastor, mis ovejas se dispersaron y fueron pasto de las fieras salvajes y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las buscase siguiendo su rastro. Ezequiel 34, 5 al 6. Y al famoso salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Retomando la imagen del pastor, Marcos muestra en Jesús al guía enviado por Dios en respuesta a la oración de Moisés y como el cumplimiento de las promesas hechas por boca de los profetas. En Israel había en tiempos de Jesús quienes se presentaban como pastores. ¿Quiénes eran? Los escribas, los fariseos, los rabinos, los líderes políticos, el rey Herodes. Pero estos si solamente se aceptaban, apacentaban a sí mismos, no al pueblo. Jesús es el verdadero pastor porque revela un corazón sensible a las necesidades de las personas, un corazón que inmediatamente percibe de qué alimento tienen hambre y de qué agua tienen sed. Tiene en mente las palabras del profeta. Miren que llegan días oráculo del Señor en que enviaré enviaré hambre al país. No hambre de pan y sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Irán errantes de este a oeste, vagando de norte a sur, buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Amós 8, 11 al 12. Jesús es pastor y es maestro. Los dirigentes del pueblo no fueron capaces de satisfacer esta hambre y estas sedes más. Con sus falsas doctrinas, habían conducido al pueblo a la desbandada. Jesús entonces comenzó a distribuir su pan, el doble pan. La enseñanza que nutre la mente y el corazón y la comida que alimenta el cuerpo. El texto de hoy concluye señalando que Jesús se puso a enseñarles muchas cosas. No se ha desanimado, no ha arremetido contra los responsables de la penosa condición a que habían reducido al pueblo. Se han puesto a enseñar porque es sobre todo el pan que el hombre necesita. Hemos recogido ya el mensaje de los tres textos de Jeremías, de San Pablo, de San Marcos, y está orientado sobre el pastor.
La primera lectura nos ha mostrado líderes políticos que eran los pastores, pero también líderes religiosos que eran los pastores. Y que la equivocación de estos pastores llevó a la ruina al pueblo. San Pablo nos ha dicho que el pastor es nuestra paz. Y el Evangelio nos ha mostrado en 3 momentos. El primero, el retorno de los apóstoles que le explican a Jesús todo lo que han hecho en la misión. Él les invita a irse a un lugar y solo atraviesan el lago y al salir ya encuentran a la gente. Y cómo Jesús comienza con misericordia, dándose cuenta de la urgencia que tiene el pueblo, y dice, andan como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles. Ustedes y yo somos responsables a los que Dios puso ante nosotros. En los diferentes campos en que nos movemos, vamos como pastores o copastores, sabiendo que cada dirigente tiene sus obligaciones. Y como decía el libro de la sabiduría, y a los que tienen más responsabilidades se les aplicará una justicia distinta. Y por pastores entendemos acá en Guatemala, pues, toda la visión, pues, desde el presidente, los ministros, ministerios, Congreso, toda la sociedad civil, que tienen que velar por el bien común. Hay responsabilidad en ellos. Pero hay responsabilidad en todos los que somos maestros, que enseñamos. Hay responsabilidad en los padres de familia hacia sus hijos, porque también son maestros, son pastores. A ver si con sus palabras se reúnen o sus palabras dispersan, dicen. Vamos ahora ya a meditar. ¿Cómo recordarlo, escuchar? Detengámonos y veamos lo que esta lectura nos aporta para tomar mayor conciencia de lo que implica nuestra vida de fe y así darnos cuenta lo que el Señor quiere y espera de nosotros. ¿Qué siento al leer este pasaje y al ver cómo el Señor se relacionaba con sus discípulos y con la gente? ¿Qué descubro del Señor? ¿Qué aprendemos de Él? Nos encontramos con el pastor. Los discípulos vuelven después de haber ido a predicar, cuentan lo que han vivido y enseñado. Y ahí el Señor les dijo, vengan a un lugar apartado para descansar un poco. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué busca con eso? ¿Qué refleja de su persona? Siempre el Señor quiere encontrarse a solas con nosotros. A esto le llamamos oración. Siempre que vamos a hacer algo en su nombre, tenemos que hablar con Él, consultarle. Y una vez realizado el trabajo, irle a decir, miren, esto fue lo que hicimos. Y preguntarle, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué nos hizo falta? ¿Será que la misión dará sus frutos? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho bien? Una evaluación frente a Jesucristo. Tanta gente seguían al Señor que el evangelista dice no les quedaba tiempo ni para comer. ¿Qué manifiesta y qué revela este hecho? Esto, ¿qué nos dice a nosotros?
¿De qué manera nos interpela esta situación? Jesús, al ver toda esta multitud, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor. ¿Qué nos está mostrando y revelando de la persona del Señor Jesús? ¿Qué aprendemos de Él? ¿A qué nos compromete esta situación? Si vemos la realidad y vemos tanta gente que anda pues sin encontrarle sentido a la vida, no hay quien los oriente. Y estos ustedes los conocen, los tienen en su colonia, lo tienen en donde viven, donde trabajan. Ahí encuentran estos problemas. En los condominios que son bastante cerrados, pero que ustedes tienen la posibilidad de encontrarse con su gente. Ahí tienen el espacio apropiado. Contemplemos cómo hacer propio este texto. Los discípulos confrontados con nuestra vida, con el proyecto que nos dejó el Señor Jesús. Colocándonos delante del Señor, veamos de qué manera esta palabra nos cuestiona e interpela y así ver si lo estamos viviendo o no. Los discípulos fueron enviados. Ellos realizaron la misión que les fue encomendada y al volvieron radiantes por todo lo que habían hecho. Viendo esto, yo, ¿cómo vivo mi fe? ¿Qué hago por los demás? Busco dar testimonio de lo que creo. ¿De qué manera? El Señor tenía compasión de la gente porque las veía como ovejas sin pastor. En lo que yo hago, donde yo vivo, con los que yo comparto la vida. ¿De qué manera expreso estos sentimientos del Señor? Puedo decir que tengo los mismos sentimientos que tuvo el Señor con esta gente. ¿De qué manera? En concreto, ¿qué hago por los demás? Jesús y los discípulos no tenían ni tiempo para comer. Es decir, se desvivían por los demás. ¿Yo qué hago por los otros? ¿Doy mi tiempo para ayudar al que necesita? ¿Sé ver la necesidad del otro? ¿Me doy cuenta de lo que está pasando y busco hacer algo? ¿Salgo de mi mundo y mis necesidades y miro a los otros? ¿En qué? Surge en mí el deseo de orar, de hablar con Él. Señor Jesús, tú que sentiste compasión por la multitud, tú que viste sus necesidades, que fuiste capaz de ver aquello que necesitaban, danos a nosotros tus mismos sentimientos, tus mismas actitudes, para que como tú seamos capaces de ir al encuentro de los que necesitan, siendo presencia tuya para los que precisan de ayuda. Danos un corazón generoso como el tuyo y actúa tú en nosotros y por nosotros. Amén. Así que vamos a la acción, a ver qué hacemos. ¿A qué me comprometo? Es palabra que penetra en mi ser y que de alguna manera tiene que cambiar. Después de haber visto la actitud del Señor con sus discípulos o con la gente, ¿qué voy a hacer yo para asumir sus mismas actitudes? Pensemos y veamos qué va a cambiar en nuestra vida a la luz de este pasaje. El Señor, viendo a toda la multitud que lo buscaba, sintió compasión de todos ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y yo qué actitud tengo con los que me rodean, en especial con aquellos que son indiferentes con el tema religioso? ¿Qué puedo hacer por ellos para ayudarlos a buscar al Señor? Los discípulos salían y anunciaban la buena nueva y yo
¿Qué puedo hacer para transmitir y anunciar el Evangelio? ¿De qué manera puedo hacer que la gente conozca más a Jesús y así viva sus enseñanzas? Después de conocer al Señor, pidámosle ahora que nos ayude a vivir más unidos a Él, encontrando en Él la compasión y la bondad que tuvo con la gente. Señor Jesús, tú que has sentido compasión de la gente que estaba contigo y que te buscaba, tú que los veías como ovejas sin pastor, ven hoy a nosotros, ten nuevamente compasión de nosotros. Regálanos tu amor y tu misericordia. Haz que hoy nuevamente experimentemos tu presencia viva junto a nosotros, para que conociéndote y viviendo lo que tú nos pides y lo que tú quieres, podamos encontrar en ti a aquel que nos llena de su amor y paz. Danos, Señor, la gracia de encontrar en ti el sentido y la razón de nuestra vida, para así tener el corazón lleno de ti, viviendo en plenitud el gozo, la alegría y la paz que tú nos das. Amén. Muchas gracias. Ahora está tan chiquito, pero muchas gracias. Habiendo terminado pues la presentación y todo lo que conlleva este acercamiento al texto, si alguno de ustedes pues quiere compartir o expresar los sentimientos que le provoca la lección, pues puede compartirlo en este momento. Bueno, encomendémonos a Dios, pues dándole gracias porque nos permitió estar en su presencia en esta lección, dirigiéndonos a la Virgen Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, descansen. Buenas noches, Padre. Feliz noche. Buenas noches a todos. Dios Padre, feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias. Gusto en verlos. Feliz noche para todos. Feliz Igualmente noche. a todos. Igualmente. Un abrazo. Adiós. Que descansen. Buenas noches. Gracias, un abrazo para todos también. Feliz noche. Igualmente. Feliz Igualmente. noche. Feliz noche. Ahí estaba Juan José. Así.